Imagina despertar en un mundo donde la cultura ya no eleva, solo entretiene. Un bombardeo constante de estímulos, videos, titulares, memes, notificaciones. Te mantiene enganchado, pero nunca pleno. Saltas de un contenido a otro sin detenerte, sin respirar. Y cuando al fin miras el reloj, ya han pasado 3 horas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo con tus pensamientos? Sin pantalla, sin ruido, sin distracción. ¿Lo recuerdas? Pero ahora hazte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento de verdadero aburrimiento? Un momento sin una pantalla frente a tus ojos, sin ruido, sin distracción. Probablemente ni lo recuerdes. En la era de la hiperconectividad, el entretenimiento se ha convertido en una droga omnipresente que nos mantiene ocupados, pero vacíos. Y lo más preocupante es que su efecto va mucho más allá del simple pasar el rato. Está moldeando nuestra forma de pensar, o mejor dicho, nuestra incapacidad para pensar profundamente. No es paranoia, es realidad. Filósofos como Huxley, Postman, Nietzsche y Schopenhauer ya lo sabían. Cuando una sociedad se entrega por completo al placer inmediato, deja de pensar. Y cuando deja de pensar, deja de ser libre. Vivimos en una época en la que nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, este exceso no nos ha hecho más sabios, sino más distraídos. ¿Por qué? Porque la información ya no se presenta para ser comprendida o cuestionada, sino para ser consumida a la mayor velocidad posible. No hay tiempo para la profundidad. Y en ese proceso, el pensamiento crítico muere lentamente. El entretenimiento no es el enemigo. El problema es que ya no lo elegimos, nos elige, se impone, nos encuentra antes de que pensemos, antes de que decidamos. Y cuanto más entretenidos estamos, menos cuestionamos. Esa es la verdadera trampa. Así que la pregunta es, ¿qué precio estamos pagando por esta comodidad constante? ¿Cuánto de nuestra mente, de nuestra atención, de nuestra libertad hemos entregado solo por no aburrirnos? Y lo más importante, ¿es posible salir de este ciclo? En este video exploraremos cómo el entretenimiento ha pasado de ser un simple pasatiempo a convertirse en una herramienta de control. ¿Qué efectos tiene sobre nuestra capacidad intelectual? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para recuperar el control sobre nuestra atención y nuestra mente? Porque en un mundo donde la distracción es la norma, el acto más revolucionario es aprender a pensar de verdad. Si la distracción se ha convertido en la norma, ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento la cultura dejó de ser una herramienta para la reflexión y el crecimiento intelectual y se convirtió en una sucesión de estímulos diseñados únicamente para entretener? La respuesta no está en un solo evento, sino en un proceso gradual que ha transformado la forma en que consumimos la información y, más importante aún, la manera en que pensamos. Durante siglos, la cultura fue entendida como un medio para la elevación del individuo. La literatura, la música, el arte y la filosofía tenían un propósito más allá del simple entretenimiento. Invitaban a la contemplación, al debate y al desarrollo de una visión crítica sobre la existencia. Pensadores como Nietzsche y Schopenhauer concebían la cultura como un medio para profundizar en la condición humana, para enfrentar las grandes preguntas de la vida en lugar de huir de ellas. Sin embargo, en algún momento esta idea comenzó a cambiar. El primer gran golpe vino con la llegada de los medios masivos de comunicación. Con la radio y la televisión, la información dejó de ser algo que se buscaba activamente y se convirtió en algo que llegaba pasivamente a las personas. Si bien estos medios trajeron beneficios en términos de acceso a la información, también introdujeron un nuevo paradigma, el de la inmediatez.
La reflexión fue cediendo su lugar a la velocidad y la profundidad a la simplicidad. Era más fácil consumir un titular que leer un ensayo, más cómodo ver un resumen que explorar una idea en su totalidad. Pero la verdadera transformación ocurrió con la era digital. Internet prometía ser una revolución del conocimiento, un espacio donde cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, pudiera acceder a las ideas más brillantes de la historia con solo un clic. Y en cierto sentido, esto es verdad. Sin embargo, lo que no se anticipó fue el efecto de la sobreabundancia de información. En lugar de utilizar esta herramienta para profundizar en el pensamiento, las personas fueron seducidas por la gratificación instantánea. Surgió una paradoja. Cuanto más acceso teníamos al conocimiento, menos lo aprovechábamos. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento elevaron esta dinámica a su máxima expresión. Todo fue diseñado para capturar la atención de la forma más eficiente posible, lo que significaba que el contenido debía ser breve, impactante y fácil de consumir. El problema es que la cultura no puede ser reducida a fragmentos de segundos sin perder su esencia. Un libro requiere tiempo para ser comprendido. Una idea necesita desarrollo. Una reflexión necesita maduración. Pero en el mundo del entretenimiento actual, todo esto es visto como un obstáculo. Lo que no es inmediato es descartado. La consecuencia ha sido un cambio profundo en la manera en que experimentamos la realidad. Antes, el entretenimiento era un respiro dentro de la vida cotidiana, un momento para relajarse después de un día de trabajo o de estudio. Hoy, en cambio, se ha convertido en el eje central de la existencia. La diferencia entre cultura y espectáculo se ha desdibujado, y con ello, la capacidad de las personas para distinguir entre lo que es significativo y lo que es simplemente una distracción pasajera. Este fenómeno ya había sido anticipado por algunos pensadores. Aldous Huxley advirtió en Un mundo feliz que el peligro no era una dictadura que prohibiera el conocimiento, sino una sociedad que estuviera tan absorta en su entretenimiento que ya no tuviera interés en buscar la verdad. Neil Postman, en Divertirse hasta morir, argumentó que el verdadero problema no era que la televisión nos ofreciera contenido vacío, sino que nos acostumbró a esperar que toda la información fuera entretenida. Y esta idea se ha expandido aún más en la era digital. Si algo no nos entretiene en los primeros segundos, lo descartamos. El impacto de esta transformación es profundo. No solo ha cambiado la forma en que consumimos información, sino también nuestra manera de pensar. La paciencia intelectual ha reducido. La capacidad de concentración se ha debilitado. La profundidad ha sido sustituida por la inmediatez. Y lo peor de todo es que esto no ocurre de manera consciente. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, en el que poco a poco nos volvemos incapaces de sostener una idea compleja, de enfrentar una discusión filosófica sin sentir la necesidad de mirar una pantalla en busca de distracción. Pero esto no significa que todo esté perdido. Aún es posible recuperar el pensamiento profundo, el hábito de la reflexión y la capacidad de discernir entre el verdadero conocimiento y el simple entretenimiento vacío. Para hacerlo, es fundamental comprender los mecanismos que están en juego, cómo nuestra mente es manipulada por estos estímulos y qué podemos hacer para resistir esta dinámica. Para liberarnos realmente de la adicción al entretenimiento, es necesario comprender cómo funciona a nivel psicológico y neurológico. La mayoría de las personas cree que consumen entretenimiento porque lo disfrutan, pero la realidad es mucho más compleja. No se trata solo de placer o de distracción. Se trata de una manipulación directa de nuestra biología más fundamental. Nuestro cerebro es antiguo, busca placer, evita el esfuerzo. En la naturaleza, la recompensa requiere trabajo. Hoy, basta con deslizar un dedo. Cazábamos para comer, ahora cazamos dopamina.
Pero esta cacería no alimenta, solo adormece. Cuando un cazador recolectaba alimento, su cerebro liberaba dopamina, lo que reforzaba la conducta y aumentaba las probabilidades de que lo hiciera de nuevo. Lo mismo ocurría con la socialización, la exploración y el aprendizaje. El problema es que el mundo moderno ha explotado este sistema de recompensa para mantenernos atrapados en un ciclo de gratificación constante, sin que obtengamos un beneficio real. Y lo peor de todo es que esto no ocurre de manera consciente. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, en el que poco a poco nos volvemos incapaces de sostener una idea compleja, de enfrentar una discusión filosófica sin sentir la necesidad de mirar una pantalla en busca de distracción. Pero esto no significa que todo esté perdido. Aún es posible recuperar el pensamiento profundo, el hábito de la reflexión y la capacidad de discernir entre el verdadero conocimiento y el simple entretenimiento vacío. Para hacerlo, es fundamental comprender los mecanismos que están en juego, cómo nuestra mente es manipulada por estos estímulos y qué podemos hacer para resistir esta dinámica. Para liberarnos realmente de la adicción al entretenimiento, es necesario comprender cómo funciona a nivel psicológico y neurológico. La mayoría de las personas cree que consumen entretenimiento porque lo disfrutan, pero la realidad es mucho más compleja. No se trata solo de placer o de distracción. Se trata de una manipulación directa de nuestra biología más fundamental. Nuestro cerebro es antiguo, busca placer, evita el esfuerzo. En la naturaleza, la recompensa requiere trabajo. Hoy, basta con deslizar un dedo. Cazábamos para comer, ahora cazamos dopamina. Pero esta cacería no alimenta, solo adormece. Cuando un cazador recolectaba alimento, su cerebro liberaba dopamina, lo que reforzaba la conducta y aumentaba las probabilidades de que lo hiciera de nuevo. Lo mismo ocurría con la socialización, la exploración y el aprendizaje. El problema es que el mundo moderno ha explotado este sistema de recompensa para mantenernos atrapados en un ciclo de gratificación constante, sin que obtengamos un beneficio real. Un cerebro que solo conoce la gratificación instantánea pierde la paciencia y con ella la profundidad. No es que leer sea aburrido, es que nos han entrenado para no soportar el silencio necesario para comprender. No es una cuestión de interés, sino de entrenamiento cerebral. Schopenhauer hablaba de la importancia de la voluntad para resistir las distracciones y enfocarse en lo esencial. Nietzsche advertía sobre los peligros de una sociedad que busca únicamente el placer y evita el sufrimiento a toda costa. Ambos estarían alarmados al ver cómo hemos llegado a un punto en el que la mayoría de las personas no puede estar ni siquiera unos minutos a solas con sus pensamientos sin sentir ansiedad o la necesidad de buscar una distracción inmediata. El impacto de esta adicción al entretenimiento va mucho más allá del ámbito individual. A nivel cultural, está generando una sociedad incapaz de sostener el pensamiento crítico y de analizar los problemas con profundidad. Cuando las personas están constantemente distraídas, se vuelven más manipulables. No cuestionan la información que reciben, no investigan, no buscan comprender la raíz de los problemas. Se conforman con titulares, con frases cortas, con la ilusión de conocimiento, sin el esfuerzo real de obtenerlo. Los gobiernos y las grandes corporaciones han comprendido este fenómeno mejor que nadie. Han aprendido que no es necesario censurar la información para controlar a la población. Basta con inundarla con una cantidad abrumadora de distracciones. En el pasado, la censura consistía en prohibir libros y restringir ideas. Hoy, la censura es mucho más sutil. Se basa en asegurarse de que la gente esté tan entretenida que no tenga tiempo ni interés en cuestionar la realidad. Aldous Huxley predijo este futuro con una precisión escalofriante. En un mundo feliz, el control no se ejerce mediante la represión, sino a través del placer.
La gente no es forzada a obedecer, simplemente está demasiado entretenida como para resistirse. Neil Postman amplió esta idea al señalar que la información sin contexto, presentada únicamente como entretenimiento, no contribuye al conocimiento, sino a la confusión. Cuando todo se vuelve un espectáculo, nada es tomado en serio. El problema no es que exista entretenimiento, sino que hemos perdido la capacidad de equilibrarlo con el desarrollo intelectual y la reflexión profunda. Antes, el entretenimiento era un descanso dentro de la vida, una pausa momentánea. Hoy, para muchos, se ha convertido en el centro de la existencia. Se ha normalizado la idea de que estar constantemente estimulado es algo positivo, cuando en realidad es una de las principales razones por las que el pensamiento crítico y la creatividad están en declive. La pregunta entonces es, ¿hay una salida? ¿Es posible liberarse de este ciclo de dopamina, entretenimiento vacío y distracción constante? La salida existe, pero exige voluntad. Requiere que te enfrentes a ti mismo, a tu aburrimiento, a tu incomodidad, que redescubras el valor de no hacer nada. Porque solo en el vacío aparece lo esencial. El primer paso es tomar conciencia de cómo operan estos mecanismos y de qué manera están afectando nuestra mente y nuestra cultura. El segundo paso es recuperar el control de nuestra atención, aprender a manejar el aburrimiento sin buscar estímulos inmediatos y redescubrir el valor de la profundidad intelectual. En la siguiente sección exploraremos estrategias concretas para salir de esta trampa. Si queremos recuperar nuestra capacidad de pensar, debemos ser capaces de resistir el placer inmediato en favor de algo mucho más valioso: la verdadera comprensión del mundo que nos rodea. Pero ¿cómo hacerlo cuando todo está diseñado para mantenernos distraídos? Es fácil caer en la desesperanza y pensar que escapar de este ciclo es imposible, que el entretenimiento ha ganado la batalla y que no queda más opción que rendirse ante su dominio. Sin embargo, esta idea no es más que otra forma de resignación, inducida por el mismo sistema que nos quiere atrapar. Salir de esta trampa no solo es posible, sino que es una de las pocas formas reales de resistencia en un mundo donde la distracción se ha convertido en la norma. El primer paso es recuperar el control sobre nuestra atención. La atención es el recurso más valioso que tenemos, más incluso que el tiempo, porque sin atención el tiempo se diluye en una serie de estímulos inconexos, sin dirección ni propósito. El problema es que hoy en día la atención ha sido secuestrada. Cada plataforma digital compite por fragmentos de nuestra conciencia, utilizando todas las estrategias posibles para mantenernos enganchados. La única forma de liberarnos es empezar a tratar nuestra atención como lo que realmente es, un bien escaso que debe ser protegido con celo. Esto significa poner límites, reducir la exposición a estímulos innecesarios y aprender a estar con uno mismo sin la necesidad constante de distracción. La mayoría de las personas subestima el poder del silencio y del aburrimiento. Vivimos en una era en la que el aburrimiento se percibe como algo negativo, cuando en realidad es una puerta a la creatividad y al pensamiento profundo. Grandes ideas, descubrimientos y reflexiones han nacido en momentos de aparente inactividad. Pero si cada segundo de nuestra vida está ocupado por una pantalla, por una notificación o por un nuevo contenido, nunca daremos espacio a esos pensamientos que realmente importan. La clave está en reaprender a estar en silencio, a soportar la incomodidad de no estar constantemente entretenidos y a redescubrir el placer de la reflexión sin interferencias externas. Otro aspecto fundamental es recuperar la paciencia intelectual. El conocimiento profundo no se obtiene de manera inmediata. Requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. Leer un libro complejo,
Comprender una teoría filosófica o desarrollar una idea propia no es algo que pueda lograrse en segundos o minutos, pero en un mundo dominado por la gratificación instantánea, muchas personas han perdido la capacidad de sostener la atención el tiempo suficiente como para extraer valor de la verdadera profundidad intelectual. La única manera de contrarrestar esto es entrenar la mente para resistir la necesidad de gratificación inmediata, retomando el hábito de la lectura profunda, la escritura reflexiva y el pensamiento sostenido. Nietzsche hablaba de la importancia de la autodisciplina para superar los impulsos más básicos y alcanzar un estado superior de conciencia. Schopenhauer advertía sobre los peligros de vivir esclavizados por los placeres momentáneos sin una visión clara de lo que realmente vale la pena. Ambos coincidirían en que la única forma de recuperar el control sobre la propia mente es mediante la voluntad. Sin una decisión firme de resistir la distracción, cualquier intento de cambio será efímero. No se trata de eliminar el entretenimiento de la vida, sino de ponerlo en su lugar correcto, como una herramienta ocasional de descanso, no como el centro de la existencia. También es crucial reconstruir la relación con la información. La era digital ha creado la ilusión de que estar informado es lo mismo que ser sabio, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas. Consumir noticias de forma compulsiva, saltar de un contenido a otro sin procesarlo realmente y llenar la mente de datos fragmentados no equivale a comprender el mundo. La verdadera comprensión requiere análisis, contexto y tiempo. Es preferible leer un solo libro y comprenderlo profundamente que consumir cientos de artículos sin reflexionar sobre ninguno. Es mejor tener pocas fuentes de información confiables y estudiarlas en profundidad que estar expuesto a un flujo constante de datos sin orden ni sentido. La cultura del entretenimiento ha debilitado el pensamiento crítico, pero no lo ha destruido por completo. Todavía hay quienes resisten, quienes buscan algo más que la gratificación momentánea, quienes sienten la necesidad de recuperar la capacidad de pensar de manera profunda. Para ello, es fundamental rodearse de estímulos que fomenten la reflexión en lugar de la distracción. Elegir cuidadosamente qué consumimos, con quién hablamos y en qué invertimos nuestra atención es un acto de resistencia en sí mismo. La mente es el reflejo de aquello con lo que la alimentamos. Si nos nutrimos únicamente de entretenimiento superficial, nuestra forma de pensar será superficial. Pero si elegimos el conocimiento, la reflexión y el cuestionamiento, nuestra visión del mundo se expandirá más allá de los límites impuestos por la distracción constante. Aldous Huxley nos advirtió que el mayor peligro de una sociedad hiperentretenida no era la opresión, sino la pasividad. Cuando las personas están demasiado distraídas como para cuestionar lo que sucede a su alrededor, el control se vuelve innecesario, porque la sumisión se vuelve voluntaria. El filósofo Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, en la que la estimulación ha convertido a los individuos en seres agotados, incapaces de resistir, no porque alguien los obligue, sino porque su propia mente ha sido condicionada para no hacerlo. Pero si la pasividad es la trampa, la acción es la salida. Tomar conciencia, recuperar la voluntad y resistir la adicción al entretenimiento no es solo una cuestión individual, sino también una forma de preservar la cultura y la inteligencia colectiva. El mundo de hoy nos ofrece dos caminos. Uno es el camino fácil, el de la distracción constante, el de la gratificación inmediata, el de una vida llena de entretenimiento vacío pero sin dirección ni propósito. El otro es el camino difícil, el de la resistencia, el del pensamiento profundo, el de la lucha contra la inercia de la distracción. Elegir el segundo camino no es sencillo, pero es el único que permite recuperar el control sobre la propia mente.
y con él, la posibilidad de comprender la realidad en su verdadera profundidad. No se trata de rechazar el entretenimiento por completo, sino de ponerlo en su justa medida. Se trata de recordar que la verdadera satisfacción no se encuentra en la distracción constante, sino en la búsqueda de significado. En un mundo donde la norma es estar atrapado en el flujo interminable de estímulos, el acto más revolucionario es recuperar la capacidad de pensar. Y si quieres llevarte una pequeña tarea de este video, haz esto. La próxima vez que sientas la necesidad de mirar una pantalla sin razón, no lo hagas de inmediato. Detente y pregúntate, ¿estoy buscando entretenerme o evitar pensar? Esa pregunta, simple pero brutal, puede ser el comienzo de tu liberación. Recuerda, no todo lo que entretiene te hace bien. No todo lo que aburre es inútil. A veces, el silencio es el terreno fértil donde nace la claridad, porque entre tú y una mente libre, solo hay una barrera, la distracción constante. Y frente a esa barrera, solo hay dos caminos: seguir huyendo hacia lo fácil o sentarte contigo mismo y pensar, aunque duela. Elige. Tu libertad comienza cuando recuperas tu atención. Y antes de irte, escucha esto. Aquí en este canal no vendemos entretenimiento. Te damos algo más raro: razones para despertar. Cada video es una interrupción incómoda en un mundo que solo quiere que sigas distraído. Haz clic en uno y comienza a recuperar tu mente. Nos vemos en la próxima lucidez.